Muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a nuestra capacitación de introducción al cálculo de la incertidumbre para métodos analíticos, dictado por el ingeniero Wilson Castro. Estimados participantes, solicitamos que las preguntas se las realice a la parte del chat final, ya que daremos lectura al final de toda la capacitación. Nosotros somos Estrategia, una empresa de consultoría en gestión alimentaria y empresarial que desde el mes de marzo del 2020 hemos dictado distintas capacitaciones y charlas gratuitas para ustedes mientras vamos pasando este tiempo en casa para así aprovechar al máximo, adquiriendo nuevos conocimientos sobre diversos temas de interés. Por esta razón, en Estrategia decidimos extender invitaciones a distintos capacitadores para que nos puedan ir ilustrando con su conocimiento. Queremos agradecer a las personas que nos acompañan esta noche desde los diferentes países y nuestro querido Ecuador. Nosotros somos una empresa ecuatoriana y enviamos un abrazo fraterno a todos quienes nos acompañan esta noche. Antes de iniciar, pues quiero informarles que al final sortearemos becas del 100%, 75% y 50% de descuento para que participen en nuestro curso completo de cálculo de la incertidumbre para métodos analíticos. Además, desde el cuarto lugar en adelante, se va a dar 25% de descuento para todas las personas que se registraron en el link que le habíamos proporcionado por medio de WhatsApp. Hoy tengo el gusto de presentar al ingeniero Wilson Castro, quien es ingeniero en biotecnología, posee una maestría en investigación en ciencias, además tiene un diplomado en inocuidad alimentaria y es experto técnico del SAE. Auditor interno en sistemas integrados de calidad, auditor interno en HACCP y consultor en calidad de laboratorios ISO 9001 e inocuidad de alimentos. Y pues sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra a nuestro estimado ponente para que nos ilustre con sus conocimientos. Bienvenido, estimado ingeniero Wilson Castro. Muchas gracias, Michelle. Bienvenidos a todos los que hoy nos acompañan en esta capacitación el día de hoy. Como bien les menciona, muchas gracias, Michelle, por esa presentación. Pues mi nombre es Wilson Castro, soy ingeniero en biotecnología. He trabajado en varios laboratorios de análisis en la implementación del sistema de calidad ISO 17025 prácticamente pues desde cero. Así que conozco el tema de validación, cálculo de incertidumbre. Sí, además, pues trabajo como consultor en temas de inocuidad de alimentos, ISO 9001, etcétera. Sí, en la actualidad también, pues soy asesor técnico en el tema de inocuidad de alimentos, en el desarrollo e implementación de metodologías, principalmente en el sector lácteo. ¿Sí? Aprovecho también, pues, para agradecerles a todos los que nos siguen el día de hoy, los que están conectados vía Zoom y también los que nos siguen vía Facebook Live. ¿Ok? Listo, pues como les mencionó Michelle, sus preguntas bienvenidos sean al final de la capacitación, estaremos dando lectura y se les estará dando respuesta a la mayoría de preguntas que podamos, ¿sí? Entonces, como les mencionó Michelle, únicamente esta es una introducción, es una capacitación breve, pues para poder presentarles a ustedes lo que va a ser el curso de cálculo de incertidumbre. ¿Sí? El curso pues lo estaremos dando las fechas, precios, etcétera, en las redes sociales de Estrategia y en los diferentes chats con nuestras compañeras, nuestros compañeros de Estrategia. ¿Sí? Les invito a que se inscriban, ¿sí? Y que estén pendientes de todos los demás cursos que Estrategia nos brinda. Entonces, al momento les voy a compartir mi presentación, ¿sí? Para que podamos iniciar, ¿ok? Michelle, si puedes ayudarme para compartir la...
Por Ya que supuesto. estamos en Facebook Live, si me puedes ayudar para compartir la presentación. Sí, correcto. Aquí le ponen compartir la pantalla en la partecita verde y ya se transmite en las dos redes. Compartir pantalla, listo. Listo. Entonces, empecemos. Vamos a hacer una presentación hoy, pues bastante breve. Como les digo, vamos a profundizar esto ya directamente cuando realicemos el curso como tal, ¿sí? Pues bueno, el curso de validación, ¿sí? Nosotros lo hicimos el curso de validación de métodos analíticos, lo hicimos hace varias semanas, sí, espero, ojalá los chicos que se inscribieron y que compartimos esos días estén inscritos, ya que este es una continuación, se podría decir, de este curso, ¿ok? Entonces, les voy yo a comentar también sobre la validación en estas 2 horas, ya que tiene mucha relación, mucho que ver y vamos a compartir, les voy a mencionar esto ya más adelante. ¿Listo? Entonces, únicamente les comparto la presentación. Solo Michelle me confirma si la presentación se puede visualizar. Listo, sí se puede visualizar. Ok, entonces este es el contenido del curso, lo que vamos a ver el día de hoy y pues lo que también vamos a ver en el curso completo, ¿sí? Vamos a ver los objetivos de este curso, los conceptos básicos, concepto de incertidumbre. Vamos a también darnos un tiempito para leer en la norma 17025 cuáles son los puntos específicos que nos dice, nos menciona la incertidumbre. Vamos a recordar un poco de los conceptos de validación y del proceso de validación, ya que pues les comento y como vimos en el curso de validación, el cálculo de incertidumbre no es más que la parte culminante o la parte final, si se podría decir, de la validación, ¿ok? Lo que sí les quiero recalcar es que este curso, ¿sí? Como objetivo de este curso y para recalcarles únicamente es una guía, es ayudarles a ustedes a comprender los conceptos y aprender, que comprendan ustedes desde el punto de validación, ¿ok? Hasta llegar al cálculo de la incertidumbre de su metodología, ¿ok? En ningún curso les van a dar un compendio de fórmulas que les diga, esta es la fórmula específica para realizar su cálculo de incertidumbre. ¿Por qué? Porque la incertidumbre, el cálculo de incertidumbre, viene dado principalmente en cuanto ustedes conocen de su metodología, de su procedimiento e incluso de su laboratorio, ¿ok? Entonces, eso sí, todos los que trabajamos dentro de un laboratorio, los que hemos participado en procesos de validación, procesos de acreditación, evaluaciones y cálculo de incertidumbre, pues siempre recalcamos esto. No hay una receta específica, tanto para la validación como para el cálculo de incertidumbre, porque todo depende de nuestro proceso, de nuestros procedimientos, de los procedimientos de medición, metodologías, instrumentación, háblese esto de instrumentación, equipos, material volumétrico, matrices volumétricos, reactivos, estándares, etcétera. Personal, ¿sí? El personal es muy importante y por eso, pues, nosotros como estrategia damos este tipo de capacitaciones gratuitas para, pues, introducir a las personas que están yendo a un proceso de acreditación o pretenden validar un método, pretenden iniciar en el campo de el cálculo de la incertidumbre, darles las pautas y empezar, darles los conocimientos necesarios para que ustedes puedan realizar todas estas actividades, ¿ok? Porque mucho depende y desde el punto de vista específico del SAE, del Servicio de Acreditación Ecuatoriana, dentro de sus criterios de evaluación, pues menciona que los analistas o los involucrados dentro del proceso, perdón, dentro del proceso de acreditación, pues tengan un grado de conocimiento, un grado de experticia, que sepan lo que es validación de un método analítico y lo que es el cálculo de incertidumbre. Tengan las nociones para poder realizarlo de la mejor manera y pues como les digo que desde un principio, desde la necesidad analítica, que ya vamos a ver, desde la necesidad analítica, ustedes se van a dar cuenta que desde ese primer punto ya vamos realizando el cálculo de incertidumbre, ¿ok? Entonces, les vuelvo y repito, el método y el procedimiento son fundamentales en el valor de la incertidumbre de medición, ¿sí? Y un desconocimiento de esto
puede conducir a que nosotros demos una estimación errada o una estimación incompleta de la incertidumbre, que eso conllevaría, principalmente si nosotros estamos dentro de un proceso de evaluación con la entidad, llámese el SAE aquí en el Ecuador, de certificación que concede las certificaciones y las acreditaciones, nos conllevaría una no conformidad, ¿ok? Nos llevaría una conformidad dependiendo del grado que nosotros no hayamos tomado un valor de incertidumbre importante, pues puede incluso llegar a al levantamiento de la inspección o de la evaluación, ¿ok? Entonces, les repito, esto es una guía para que ustedes entiendan desde dónde empieza el cálculo de la incertidumbre, ¿sí? Y qué parámetros se deben ir tomando dependiendo del método que nosotros utilicemos. No vamos a poder en estas 2 horas, por el tiempo, no vamos a poder ver absolutamente todo, pero sí pues como lo llamamos coloquialmente, un abreboca de lo que se verá en el curso, ¿ok? En el curso sí profundizaremos todos los temas que vamos a ver hoy, lo profundizaremos bastante e incluso haremos una parte práctica, ¿sí? Los que recibieron el curso de validación, pues vieron que la parte teórica es fundamental, que fue casi el 75% del curso de la capacitación, pero el 25% restante fue la práctica, sí, poner en práctica esos conocimientos, esa parte teórica, esos conceptos que muchas veces se nos son tediosos de aprender, pero son muy indispensables. Vamos a ver que en el cálculo de incertidumbre, si un concepto no está claro, yo puedo cometer muchos errores, ¿ok? Entonces, empecemos desde ahí. Vamos a darles una guía para que ustedes puedan iniciar, puedan comprender. ¿Listo? Les vuelvo a decir, no es una lista de fórmulas y ningún curso de validación y de cálculo de incertidumbre les van a dar una lista de fórmulas y darles una receta específica de cómo realizar su cálculo. ¿Ok? Las personas que iniciamos y que trabajamos en laboratorio y desde la primera vez que dijimos y nos pusieron la meta, nos pusimos nosotros la meta de validar un método, de acreditar una metodología, acreditar el laboratorio, ¿sí? Desde ese momento, pues creo que hablo por todos, me incluyo yo también, el cálculo de la incertidumbre es el que más temor tenemos, ¿sí? Es el que más miedo nos da. ¿Por qué? Porque pues si ustedes pueden revisar teoría, pueden revisar en folletos, en libros, en presentaciones, incluso en cursos, son una lista de fórmulas que muchas veces no entendemos y no nos dicen, ¿sabes qué? Tú tienes una metodología así, inicia de esta manera, continúa de esta manera. Si este error, este resultado te da tanto, ¿qué significa? ¿Ok? Yo desde mi punto de vista, como yo he estado en ese lado de la jugada, pues cuando yo doy estos cursos, a mí me gusta darlos desde ese punto de vista, ¿ok? ¿Sí? Darles una indicación y darles una guía de cómo ustedes iniciar dentro de su validación, de su análisis, de su cálculo de incertidumbre, a ver cómo inician, ¿sí? Eh, qué es lo que significa cada dato que ustedes van obteniendo y cómo ustedes a futuro pueden ir mejorando esos datos que ustedes obtenieron y a qué conlleva esos datos, ¿ok? Habíamos mencionado en el curso de validación que es una mejora continua que nosotros hacemos. Esto es el concepto de calidad, una mejora continua. Entonces, si los datos que nosotros obtenemos en una validación, en una incertidumbre, únicamente nos sirven para la evaluación de certificación o de acreditación o de seguimiento, no nos sirve de nada porque no le estamos dando un seguimiento correspondiente y no estamos mejorando nuestra metodología, nuestros resultados, nuestros análisis, ¿ok? Entonces, nuevamente les repito, es una lista no es una lista de fórmulas, ¿ok? No es una lista de fórmulas como tal, pero sí es una guía para ustedes, para los que decidan tomar el curso, vamos a hacerlo, el tema práctico con datos reales desde la validación, ¿sí? Para indicarles cuál de esos parámetros que ustedes están obteniendo
le sirve dentro del cálculo de incertidumbre y qué significa cada uno de ellos. Cómo llegar a determinar la incertidumbre expandida del método, ¿sí? Y cómo expresar el resultado de mi metodología en base a la incertidumbre, ¿ok? Listo, bueno, como introducción, ¿sí? Empecemos. Primero, un resultado. ¿Qué es un resultado? Nosotros cuando hacemos un análisis, empezamos a hacer el análisis de una metodología, llámese cualquiera, sea esta microbiológica, física, fisicoquímica, química como tal, ¿sí? El resultado es una medición de lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Necesitamos saber. ¿Para qué? Para poder comparar con una, sea normativa, sea con más datos o en una investigación, sea pues para corroborar ciertas hipótesis, ¿sí? O para dar control en nuestro análisis. Entonces, si yo hago una medición, tengo mi metodología, hago mi medición, eso me dice en realidad cuánto es la cantidad que resulta de la medición de una magnitud. ¿Ok? Entonces, estos conceptos los vamos a ver más a fondo, más a detalle en el curso. Ahora les voy a dar algo básico para que ustedes entiendan. ¿Ok? Entonces, ¿qué es medida? Es la cantidad que resulta de medir una magnitud. Ustedes me dirán, ya, ¿y qué es una magnitud? Es una propiedad de un cuerpo, ¿sí? Que puede ser medida, llámese el tamaño, el peso o la concentración. ¿Ok? Por ejemplo, si yo voy a pesar un esfero, voy a ver quiero pesar un esfero. Pongo en la balanza y la balanza me dice 2. ¿Pero 2 qué? 2 gramos. Eso es una medida de la magnitud, ¿ok? En el caso de un análisis químico es una concentración, ppm, ppb, etcétera, ¿ok? Listo. Entonces, como para introducirlos dentro de el vocabulario metrológico que conlleva el cálculo de una incertidumbre para que no se pierdan y estemos hablando lo mismo, ¿ok? Entonces, en muchas aplicaciones dentro de la industria es necesario dar un intervalo, ¿sí? En torno a este resultado, esta medida y esta magnitud que nosotros estamos dando. ¿Por qué? ¿Ok? Porque, por ejemplo, en el tema de diagnóstico, ¿sí? Ahora que está muy de moda el diagnóstico del COVID, demás diagnósticos, ¿ok? ¿Qué nos dice? Nos dice que tengo cantidad vírica, tengo IgG o IgM, tengo 18.4 IgG o tengo 1000 copias por mililitro o en un cálculo, en una medida química tengo una concentración de 10 microgramos por ml, ¿sí? Esto se ve principalmente en ambiental también, ¿no? Entonces me dice, pero tengo un valor de error, en algunos casos lo llaman así, una medida de incertidumbre de más menos tanto, ¿ok? Ese intervalo que me da el más menos es mi incertidumbre expandida de toda mi metodología, ¿sí? De toda la metodología. Ok, vamos a saber de dónde sale esta incertidumbre expandida, cuáles son los parámetros que me permiten llegar a esta incertidumbre expandida, ¿ok? Entonces, ese es el intervalo que les menciono, ¿sí? Nos sirve para tomar decisiones en el caso de diagnóstico, si está pues dentro de un umbral de peligro o un umbral bueno, es decir, sano, enfermo, etcétera, o en parámetros ambientales, parámetros químicos, si cumple una normativa, si en el caso ambiental, si está dentro de rango permitido por la autoridad ambiental, etcétera, ¿ok? Listo. Entonces, vamos en estas 2 horitas vamos a hablar también del tema de validación. Les había mencionado al iniciar la capacitación que el cálculo de incertidumbre es la parte final, la parte culminante de toda mi validación. ¿Okay? E inicia, sí, los que estuvieron en el curso de validación, recordarán que inicia desde la puesta a punto e incluso desde la necesidad analítica que nosotros tenemos, ¿sí? Sea el caso, por ejemplo, les doy un ejemplo. La Institución Nacional de Control,
sea en el país que sea, la Institución Nacional de Control quiere evaluar la cantidad mínima o el residuo máximo permitido de un contaminante en un alimento, ¿ok? Esa es la necesidad analítica. Esa viene a ser la necesidad analítica. Que la institución de control necesita un laboratorio, por ende una metodología que pueda alcanzar a determinar con un grado de exactitud correcto el límite máximo residual de un contaminante en un alimento específico. ¿Ok? Esa es nuestra necesidad analítica. Desde ahí inicia nuestro cálculo, también nuestro cálculo de incertidumbre. Recordarán que luego de la necesidad analítica, nosotros iniciamos la puesta a punto. Y en la puesta a punto vemos qué metodología me permite dar ese servicio y cumplir con esa necesidad analítica. Entonces, bibliográficamente yo voy y busco cuál metodología me permite, ¿sí?, llegar a esa concentración dentro de esa matriz y pues para mis fines pertinentes, ¿ok? Muchas de estas normativas me indican un rango o un intervalo, un nivel de confianza y me dicen que yo debo ese límite máximo residual tenerlo entre tal rango, ¿sí? O me dicen el límite de detección de tal, de ese, les vuelvo a repetir, de ese contaminante que debe estar entre, me invento, 4 a 5 o 4 a 10 ppm como mínimo. ¿Ok? Entonces eso me están dando un intervalo, por ejemplo, un intervalo, un rango. ¿Ok? Entonces ese intervalo yo, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo yo interpreto eso como un intervalo, un nivel? Eso es un nivel de confianza. ¿Ok? Eso es un nivel de confianza. Es un rango dentro del cual asumimos que el valor verdadero se encuentra de forma razonable, ¿sí? Cuyos extremos se denominan límites de confianza. En estadística se los llama intervalos de confianza, nivel de confianza. Lo mismo trabajamos en tema metrológico para el cálculo de incertidumbre, ¿sí? Y estos límites de confianza dependerán del grado de certeza con el que queremos que el valor verdadero esté incluido. Ahí viene nuestra incertidumbre, el ejemplo que les puse. Una concentración está en 4 ppm más menos 0.2 ppm. Ese es el intervalo en donde yo digo con certeza que está mi valor, el valor de esa medida en esa magnitud, ¿sí? Con generalmente un 95.45% de confianza, que es el alfa, que vamos a ver después. Vamos a profundizar bastante en esto en el curso que vamos a hacer la siguiente semana, ¿sí? Para que se entienda de mejor manera, ¿ok? Listo, entonces, a mí me gusta tomar varios conceptos de incertidumbre, así como varios conceptos de validación, como cuando les había mencionado a los estudiantes cuando cogimos el curso, cuando hicimos el curso de validación, les había dado muchos conceptos teóricos, tanto de la ISO 17025, tanto de los criterios del SAE, de Eurachem, etcétera. Conceptos de validación, ¿sí? Para que cada uno pueda tener su propio concepto entendible de validación. En este caso, el de incertidumbre, hay muchos conceptos de incertidumbre, ¿sí? En el vocabulario, en el BIM, que es el Vocabulario Internacional de Metrología, hay un concepto que en lo personal me parece muy complicado. ¿Sí? Yo cuando iniciaba en el cálculo de incertidumbre no lo entendí pues más adelante, y eso, como les mencioné a un principio, entender eso te cuesta no conformidades. Entonces es mejor pues que alguien externo más o menos te guíe para que tú comprendas este concepto, ¿ok? Entonces la incertidumbre, como les acabo de mencionar en los ejemplos, es un intervalo dentro del cual se incluye el valor verdadero con un nivel de probabilidad definido. Nosotros, ¿cómo definimos este nivel de probabilidad? Lo definimos en la puesta a punto de la validación, ¿sí? A veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta cuando definimos este nivel de probabilidad, porque
para la validación trabajamos con un K, váyase, les adelanto un poquito, con un K de 0.5, ¿ok? Que es un nivel de confianza, es decir, yo voy a trabajar con un nivel de probabilidad del 95%. Entonces digo que cuando yo doy un resultado, ¿sí? De mi análisis, de mi medición, doy un resultado con el 95% de probabilidad que la certeza de mi valor real está dentro de ese intervalo. El intervalo, les vuelvo a repetir en el ejemplo, 4 más menos 0.2 ppm, por darles un ejemplo. ¿Ok? Ese es mi concepto de incertidumbre. Lo mismo les invito a ustedes que den, con lo que acabamos de hablar y con lo que ustedes puedan recopilar y seguir leyendo, ustedes den su propio concepto de incertidumbre, entendible, ¿sí? Pero que tenga todo lo necesario para que ustedes puedan trabajar, ¿sí? Aquí les dejo un concepto de la BIM que les dije que es el vocabulario internacional de metrología, que nos dice que es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos al mensurando a partir de la información que se utiliza. Yo no lo entiendo muy bien, ¿sí? Yo al principio no lo entendía, me hablaba en árabe ese concepto, pero como les digo, la experiencia te invita a dar tu propio concepto y entenderlo de mejor manera, que les acabo de dar, que es este anterior, es mi concepto, ustedes pueden también tomarlo, y como les digo, ese concepto me ha costado incluso no conformidad, ¿sí? Entonces, ahora ustedes, si es que están iniciando, pues para que no les no les cueste esto, ¿ok? Listo. Es entonces la incertidumbre en intervalo dentro del cual se incluye el valor verdadero, nuevamente les repito, con un nivel de probabilidad definido, ¿sí? Listo, entonces, los factores que intervienen durante la medición, durante el cálculo de la incertidumbre, ¿ok? Primero vamos, el objetivo de la medición, lo que les había comentado. Yo quiero medir la cantidad de gramos, la magnitud en gramos de mi esfero. Le pongo en la balanza, son 2, ¿sí? Entonces, esa es mi necesidad analítica. Yo quiero saber cuánto es la medida de la magnitud de el esfero, en gramos del esfero, ¿sí? Para cada laboratorio, para cada análisis, para cada caso, tiene su propia necesidad analítica. El ejemplo que les mencioné, detectar en un alimento el límite máximo residual de un contaminante. Esa es mi necesidad analítica, empiezo desde ahí. ¿Ok? Sigo con el procedimiento de medición, que es investigar qué metodología, sea bibliográficamente o incluso el laboratorio puede tener su metodología que debe estar validada, obviamente, si es que es una metodología propia, ¿sí? Pero generalmente lo que se utiliza son métodos normalizados, ¿sí? Un método normalizado es un método que ha sido probado estadísticamente, que sirve para un analito específico con condiciones de laboratorio controladas. Entonces, un método normalizado puede ser un INEN, un NTC, en caso de Colombia, un APA, un EPA, un AOAC, ¿sí? O incluso puede venir de una investigación, de una publicación, de una investigación, de un paper, ¿sí? Generalmente estas normativas, estos métodos normalizados, estos papers de investigación, nos incluyen ciertas características y nos dan ciertas características ya definidas, ciertas características estadísticas ya definidas para nosotros poder realizar nuestro análisis. En el caso de la OAC, muchos procedimientos ya nos indican que la desviación estándar de reproducibilidad de esa metodología bajo esas condiciones es de tal valor. La desviación estándar de repetibilidad es de tal valor, llegando a una incertidumbre tanto, ¿ok? Una incertidumbre expandida. Lo mismo en papers, lo mismo en documentos de investigación. Hay muchos que lo incluyen dentro de la metodología. Esto. A nosotros
sí, vamos a realizar esto en nuestro laboratorio, pues nos sirve y nos da una gran ayuda e incluso nos ahorra muchísimo trabajo a comparación de un método no normalizado, ¿ok? Porque esos ya son, se podría decir, una guía por la que yo voy a aceptar o rechazar mi validación o plantearme mis objetivos de validación, ¿ok? Seguimos, los instrumentos de medición. Y aquí ya vamos al tema de la puesta a punto dentro de una validación. Para yo obtener un correcto cálculo de incertidumbre, primero, pues en tema de instrumentos de medición, debo asegurarme que todos los instrumentos que yo vaya a utilizar, primero estén en buenas condiciones. Esto significa que estos equipos tengan, se haya realizado el mantenimiento respectivo, sea preventivo o correctivo, ¿sí? Tengan su calibración. Por ende, si yo envío a calibrar con un ente acreditado en este rango que yo quiero, pues me va a devolver un certificado de calibración, ¿sí? Yo a este certificado de calibración debo inspeccionarlo y ver que tenga lo mínimo necesario para yo aceptar esa incertidumbre, ¿sí? De tipo B de ese instrumento, ¿ok? De ese instrumento. Eso ya son conceptos un poco metrológicos, ya un poco yéndose a la parte metrológica, que los vamos a profundizar incluso en el curso, incluso les voy a dar un ejemplo, les voy a proporcionar certificados, obvio sin el tema de obviando el tema de conflictos de interés, es decir, sin nombre, sin nada, únicamente los datos que a mí me sirven, les voy a proporcionar esos certificados para que ustedes los puedan, primero, aceptar o rechazar y discriminar qué valor es el que ustedes utilizan para su cálculo de incertidumbre. ¿Ok? Listo. Esto específicamente en el caso de instrumentos de medida son equipo, me invento, cromatógrafos y PCRs en tiempo real, tema de también los que realizan conteo bacteriano, hay nuevos equipos que han sido con conteo bacteriano que ya te dan una medida, temas de ELISAs, temas de UV visibles, infrarrojos, absorción atómica, analizadores elementales. Todos estos deben tener pues su certificado de mantenimiento, de calibración e incluso después eso vamos a diferenciarlo más adelante, cuál es la calibración que ustedes hacen a un instrumento, ¿sí? A un instrumento, ¿ok? Eso debe estar a punto. Hablemos ahora de matraces volumétricos, sean balones, buretas, dispensadores automáticos, micropipetas, deben tener su certificado de calibración antes de yo, e incluso antes de yo iniciar con mi validación. Porque, como les vuelvo a mencionar, el cálculo de incertidumbre es el punto culminante de mi validación. Entonces, a media validación yo no voy a decir, ay, me olvidé de calibrar este instrumento. Lo van a calibrar ahora y no importa, ¿sí? Y cuando llegue el certificado de calibración, oh sorpresa, está fuera de rango, fuera de especificaciones, no me sirve, hice con eso y se fue al diablo toda la validación anterior, todo el trabajo anterior a eso. Entonces, como una buena práctica de validación e incluso para que no vuelvan a repetir datos y no trabajen en vano, antes de la validación, calibrar y hacer mantenimiento a todos los equipos que ustedes van a utilizar, ¿ok? En el caso de estufas, en el caso de los termocicladores, en el caso de muflas, dependiendo de la metodología que yo estoy haciendo, ahí es otro tema metrológico que se les da a estos instrumentos, se les caracteriza, no se les calibra, ¿ok? ¿Qué calibro yo? Termómetros, matraces aforados, buretas, dispensadores automáticos, buretas automáticas, micropipetas, monocanal, multicanal. Eso yo debo mandar a calibrar, ¿sí? A comparar con un patrón, eso es calibrar. Comparar sistemáticamente con un patrón, ¿sí? Que me den
un valor de incertidumbre en el rango que yo estoy trabajando, ¿sí? Habíamos nosotros dado en el curso de validación, habíamos dado nosotros un concepto de calibración interna, ¿sí? Que es cuando yo calibro con patrones de medición a mis instrumentos, a mi equipo instrumental, es decir, cromatógrafo, analizadores elementales, equipos de UV visible, infrarrojo, absorción atómica. A estos yo hago una calibración interna porque comparo con patrones estándares de calibración y le indico a mi equipo cuál es la medida de cada uno de estos patrones, ¿ok? Eso se llama curva de calibración. Estos patrones también deben estar, se les considera también como dentro de los instrumentos de medición, también deben ser trazables metrológicamente. ¿Qué significa que deben ser trazables metrológicamente? Que deben tener su valor de incertidumbre, ¿sí? Entonces, si yo trabajo, voy a validar un método instrumental, aparte de los equipos que les había mencionado, los estándares analíticos que voy a utilizar para mi calibración interna, también deben tener un certificado de calibración que me indique la incertidumbre expandida de ese estándar. ¿Listo? Con esto también debo trabajar en el tema de materiales de referencia certificados, ¿sí? Que pueden ser como tal los MRCs o a su vez puede ser una muestra interlaboratorio. Recuerden, los que trabajamos, tienen ya experiencia en trabajar en el laboratorio, una muestra interlaboratorio, cuando te devuelven tu certificado, cuando te devuelven tu prueba de aptitud, te devuelven con todas las análisis estadísticos de todos los participantes y ellos sacan la incertidumbre de ese material, que te sirve como un material de referencia, ¿ok? Estos también deben tener su incertidumbre, ¿sí? Porque vamos nosotros a calcular la incertidumbre expandida de mi método, ¿ok? Entonces el método va desde la puesta a punto, desde la necesidad analítica hasta el cálculo de la incertidumbre, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo más adelante en qué parámetros de validación yo obtengo cada uno de estos valores, para qué me sirven y cómo yo los combino para obtener mi incertidumbre expandida. ¿Ok? El personal es muy importante y las condiciones ambientales dentro de una validación en el cálculo de incertidumbre. Recordemos, cuando validamos, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos para a determinar condiciones de reproducibilidad, cambiamos al menos una variable de mi método. Refiérase a variable como o personal o tiempo o equipo. ¿Ok? Entonces, estos son muy importantes porque me van a dar también valores de incertidumbre tipo a mi incertidumbre expandida del método. ¿Ok? Los datos y cálculos que vamos a realizar también deben ir muy bien llevados. Vamos a ver cuáles son en el curso como tal. Vamos a hacer estos cálculos y vamos a aprender cuál dato aceptar, cuál dato no, cuál dato discriminar sobre otro, ¿sí? Porque, pues, les adelanto, cuando yo hago cálculo de reproducibilidad y de repetibilidad, pues tengo yo desviaciones estándar de repetibilidad y de reproducibilidad. Recordemos, la reproducibilidad siempre es mayor a la repetibilidad. ¿Por qué? Porque la reproducibilidad yo estoy analizando cómo cambia estadísticamente mi método cuando yo cambio una variable, ¿sí? Y la repetibilidad me dice cuánto cambia cuando yo no cambio ninguna variable. Entonces, si yo cambio una variable frente a no cambiar, ¿cuál va a ser más alta? La que cambio una variable, que generalmente es o personal o equipo, sea equipo instrumental de medición, ¿ok? Entonces, por eso, ahí yo, la desviación estándar de reproducibilidad, puedo tomarla únicamente como mi incertidumbre de reproducibilidad y no añadir la de repetibilidad, ¿sí? No añado, porque la de reproducibilidad ya está conteniendo a la de repetibilidad, ¿ok? Eso es algo pues que se aprende principalmente con la experiencia y con ciertos también, como les digo, con
no conformidades, no, pero sí observaciones en auditorías. ¿Por qué les digo no conformidades? Porque si yo en mi cálculo de incertidumbre expandida les añadía las dos incertidumbres, el evaluador no me va a decir nada, ¿sí? Porque ¿por qué no te dice nada? Porque, pues, el objetivo de una validación, de un cálculo de una incertidumbre es darle el intervalo de confianza en donde yo puedo con certeza decir que está mi valor. Si este intervalo es un poco más amplio, todavía está ahí mi valor, pero estoy sobreestimando la incertidumbre, ¿sí? Que eso, tanto el SAI, los evaluadores, los auditores, pues no es tan grave como infraestimar la incertidumbre. ¿A qué me refiero con infraestimar? Si yo no tomo un dato de una incertidumbre, o sea, típica, una incertidumbre o combinada, ¿sí? Que yo no le esté tomando y se me esté pasando, es más, es muchísimo, muy grave que yo no tome un valor de incertidumbre dentro de mi incertidumbre expandida. ¿Ok? Adelante vamos a ver estos conceptos para que no se me pierdan. Listo. Entonces, como les había mencionado en ya media hora, me parece que es 40 minutos, el cálculo de incertidumbre viene muy relacionado con toda la validación, ¿sí? Entonces, yo cuando pretendo validar, acreditar, les vuelvo a repetir, necesidad analítica. Desde la necesidad analítica reviso metodologías. En mi metodología yo ya puedo encontrar un cierto valor de incertidumbre que ya me da un objetivo de la incertidumbre de este parámetro de validación, ¿sí? Y antes yo de iniciar, les repito, veo equipos, veo el funcionamiento adecuado, veo las calibraciones de todo lo que voy a utilizar, que los equipos estén dentro de especificaciones. ¿A qué me refiero que estén dentro de especificaciones? Si yo ya revisé la metodología me dice que yo necesito les pongo un ejemplo, necesito un equipo de absorción atómica, ¿sí? Que llegue hasta una concentración de ppbs, y el método me dice que debo utilizar un equipo de absorción atómica con acople de horno de grafito para poder llegar a esa concentración, ¿sí? Si yo no tengo el acople detector de horno de grafito y solo tengo el de llama, no voy a hacer absolutamente nada porque no puedo llegar a lo que me está diciendo mi procedimiento normalizado, ¿ok? Lo mismo si yo voy a hacer con un V, si es que me dice que la longitud de onda que debo llegar para hacer estos análisis está dentro del rango de V y mi equipo solamente llega a luz visible, no tengo un V, pues no voy a llegar a nada. Lo mismo al otro lado, si es que es infrarrojo. Si mi equipo no llega a la longitud de onda infrarroja, no puedo hacer nada. ¿Ok? Esto significa que mis equipos estén dentro de especificación. ¿Ok? Repito, materiales de referencia, certificados, patrones, deben tener su certificado de calibración con su incertidumbre expandida. ¿Ok? Y por último, los analistas, esto se me estaba pasando. Los analistas, incluso el SAE, dentro de sus criterios de evaluación, ellos ya especifican, el SAE es el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, para los que, si es que hay alguien fuera del país, si es que no es de ecuatoriano. El SAE es el Servicio de Acreditación Ecuatoriana, que ellos tienen dentro de sus procedimientos y sus protocolos de evaluación, tienen ciertos criterios específicos que ellos los publican y los actualizan, las revisiones, cada cierto tiempo, cuando cambian la revisión o cuando pues ellos ven necesario. ¿Ok? Dentro de estos criterios del SAE, me indica que hay una parte en donde indica incluso que los analistas, los responsables técnicos y los responsables de calidad tengan ciertas horas de capacitación, tanto en validación, en normativa, es decir, en la 17025, siendo el caso en este que estamos hablando hoy, y en cálculo de incertidumbre, ¿ok? El SAI ya te especifica que tienen que tener ciertas horas de capacitación, ¿sí?
la persona que va a ser evaluada, el analista o el responsable técnico o el de calidad, ¿ok? ¿Para qué? ¿Para qué hace esto el SAE? ¿Por qué le importa al SAE que las personas, que los analistas y los que estén haciendo estas validaciones, incertidumbres, lo que estén dentro de un laboratorio acreditado, tengan esas capacitaciones? Pues para que sepan discriminar absolutamente todo, desde el procedimiento hasta el reporte de resultados, puedan reportarlo de la manera más idónea, ¿ok? Veo que hay bastantes preguntas en el Facebook Live, ¿sí? Michelle las va tomando y al final las vamos a ir contestando, ¿ok? Listo. Entonces, ¿de qué habíamos hablado nosotros en el curso de validación, ¿sí? Que la validación depende del método, del tipo de método que nosotros estemos haciendo, estemos evaluando, haga nuestro laboratorio, desea acreditarse. Habíamos visto que el nivel de validación más grande, más complejo, más completo es en un método cuantitativo, ¿sí? Podemos ver ahí los parámetros que se evalúan dentro de una validación y dentro de esos parámetros de validación, si ustedes se fijan, al último está la incertidumbre, ¿ok? Eso no quiere decir que cada uno va por separado, no. Es decir, la incertidumbre me va a ir recogiendo datos de los demás parámetros de validación, sean incertidumbre de tipo A o de tipo B, vamos a ver más adelante, y vamos a profundizar cuáles son estas incertidumbres en el curso que nuevamente les invito a que estén pendientes en la página de estrategia para las fechas que vamos a dar inicio, ¿ok? Entonces, si ustedes ven, la incertidumbre es la parte culminante de la validación. Entonces no está divorciado, no es que, yo voy a hacer el cálculo de incertidumbre hoy y hoy lo hago. No, es un proceso sistemático. Habíamos mencionado esta palabrita en el curso de validación. Es un proceso sistemático, ¿sí? Es decir, yo no puedo saltarme un parámetro para analizar otro sin tener el parámetro previo, ¿ok? Entonces, culmino yo con incertidumbre. Y muchas veces yo en incertidumbre, al realizar el cálculo de la incertidumbre expandida, si yo no tomé en cuenta metodología, analistas, equipos, materiales de referencia, equipos calibrados, materiales de referencia con incertidumbre, me voy a dar cuenta cuando ya tenga el valor de mi incertidumbre expandida que todo lo de atrás lo hice mal y me toca volver al principio, a la puesta a punto y repetir absolutamente todos los análisis que yo hice, ¿ok? Entonces, nuevamente les repito, la incertidumbre es la parte culminante de mi validación. Yo no puedo únicamente un día levantarme y decir, hoy voy a calcular la incertidumbre de mi método. No, es un proceso sistemático que culmina con la incertidumbre. Listo, entonces, aquí están los parámetros, todos los parámetros de validación que generalmente, pues, que un método cuantitativo tiene, ¿sí? Estos son los parámetros que un método cuantitativo tiene. Y muchos de estos me dan incertidumbres, me dan desviaciones estándar que yo utilizo en el cálculo de la incertidumbre, ¿ok? En un método instrumental, yo realizo, nuevamente le repito, una calibración interna con patrones o estándares de calibración que yo le indico al equipo, esto tiene tanta concentración, tú hazme mi curva, etcétera, ¿ok? Todas estas acciones sistemáticas que yo hago me generan una incertidumbre, ¿ok? En este caso, en la linealidad, me genera una incertidumbre que se le conoce como incertidumbre de función-respuesta, ¿sí? Es decir, la desviación que yo tengo de X con respecto a Y, esa desviación estándar es directamente un valor de incertidumbre
combinada que yo después voy a combinar para mi incertidumbre expandida, ¿ok? Es una incertidumbre de tipo aleatorio. ¿Por qué? Porque si yo hago varias curvas de calibración, hoy hago una, mañana hago otra, pasado hago otra, y así extiendo durante varios días o dependiendo de mi diseño experimental que tomé en la validación, este va a cambiar, no va a ser siempre el mismo, ¿sí? No va a ser el mismo valor que me dio hoy, no va a ser mañana, no va a ser pasado, no va a ser, ¿ok? Entonces, este resultado al azar que se da por estadística al azar que se da, se le conoce como incertidumbre de tipo A, ¿ok? La incertidumbre de tipo B, en cambio, es una incertidumbre ya sistemática que no va a cambiar. Esta incertidumbre de tipo B es la que me dan los certificados de calibración, lo que tanto les he venido cantaleteando durante estos minutos. Los certificados de calibración e incluso los certificados de mis patrones, los certificados de mis estándares, los certificados de mis materiales de referencia, me dan una incertidumbre. Esa incertidumbre es de tipo B sistemática, nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya vienen definidas trazablemente, metodológicamente, desde un patrón ya definido, ¿ok? Esto es una calibración, compararlo con un estándar, y no va a cambiar porque yo no voy a preparar, no voy a cambiar ese mensurando de ese estándar. ¿Sí? Está ahí, es el mismo, únicamente lo que yo sí voy a hacer es diluciones para hacer mi curva de calibración, y ahí sí ingresa la incertidumbre, como les menciono, la de función respuesta. ¿Listo? Otra incertidumbre que yo tomo de mi validación, otra que también se utiliza, es la de la precisión. Lo que les había mencionado, la reproducibilidad y de la repetibilidad. ¿Ok? ¿Qué es la reproducibilidad? Es el cambio, a ver, primero, la repetibilidad. Vamos con el tema de repetibilidad. Es cómo cambia mi resultado, cómo cambia el resultado que yo estoy obteniendo al no variar, al no cambiar ninguna variable de mi metodología. No cambio nada y repito varias veces sin cambiar ninguna variable, y cómo me cambia ese resultado. Entonces, esto viene definido directamente desde mi diseño experimental en la validación, ¿ok? Yo en mi diseño, me invento en mi diseño experimental, le dije, me definí que voy a hacer por día 5 repeticiones con el mismo analista, el misma muestra real y mismo equipo. No cambié ninguna variable, la hice al mismo tiempo, misma muestra, y me dio tales resultados. Esa es la repetibilidad. ¿Cuánto cambia, cuánto variable es este resultado sin cambiar una variable? ¿Ok? Aquí sí, ojo, les repito y les recalqué bastante en el curso de validación, que estas repeticiones no es que yo a la misma muestra en un ejemplo, en un método instrumental, yo a esta misma muestra la leo en el instrumento las 5 veces, no, sino que desde el inicio de la metodología hago la misma muestra, es decir, desde el pesaje peso 5 veces, es decir, tengo 5 matraces, es que voy a hacer una digestión, peso 5 veces la muestra, 1 gramo, 2 gramos, lo que sea, 5 veces, digesto esa muestra, diluyo esa muestra y la leo cada repetición independientemente. Una muy mala práctica de validación es leer la misma muestra las veces que yo me definí en mi diseño experimental, porque no le voy a dar variabilidad no le voy a dar una variabilidad en ese resultado, y mi repetibilidad no va a ser la real. Y muchas veces como uno, como evaluador, se da cuenta que eso ha pasado cuando la repetibilidad llega a ser igual o más alta que la reproducibilidad, ¿ok? Y aquí vamos al concepto de reproducibilidad. ¿Qué es la reproducibilidad? Es cuánto varían mis resultados de la misma muestra cambiando una variable de la metodología. ¿Qué variable puede ser? Cambio equipo, cambio analista, y en el caso, hay algunos casos que dicen cambio el tiempo. Es decir, yo en mi diseño experimental me defino que hoy voy a hacer una repetición
Las condiciones ambientales para mañana son diferentes, así que mañana voy a hacer otra repetición de la misma muestra bajo condiciones de reproducibilidad y pasado otra, ¿ok? Eso también es viable, eso se lo hace muchas veces cuando son, por ejemplo, aquí en el Ecuador se realiza tesis de grado en algunas carreras. Entonces, esta tesis de grado tú no puedes, si no tienes, solamente tienes un instrumento de medida, no puedes hacer que otra persona haga ese trabajo porque es la tesis personal. Entonces, ¿qué es lo que haces? Cambias condiciones, tiempo o condiciones ambientales. ¿Sí? Listo. Entonces, si yo cambio una variable, cambio analista, cambio instrumento, por ende, si yo estoy cambiando una variable, estos datos van a ser mucho más dispersos que cuando yo no cambié ninguna variable, ¿sí? Por lógica. Entonces, por ende, la desviación estándar de esta reproducibilidad va a ser mayor a la desviación estándar de la repetibilidad. Entonces, aquí un concepto súper importante, la reproducibilidad, los evaluadores, como les había mencionado, si yo dentro de mi incertidumbre combinada, combino estas dos incertidumbres y la presento y la meto dentro del cálculo de mi incertidumbre expandida, ambas, tanto la de reproducibilidad como la de repetibilidad, uno como evaluador no te dice nada, no te dice nada. Únicamente te va a decir si es que no incluyes ninguno, ¿sí? Porque estás quitando una incertidumbre, una desviación estándar muy importante, ¿sí? Dentro de tu incertidumbre expandida, ¿ok? Entonces, la reproducibilidad, por el concepto que les acabo de dar, viene incluida la repetibilidad, ¿ok? Porque cambio una variable, ¿sí? Una variable dentro de mi metodología, ¿ok? Entonces, eso viene todo dentro de la incertidumbre. Estas dos incertidumbres son de este tipo que les menciono, nivel estadístico que se da por diferencias estadísticas, por repeticiones que yo hago, ¿sí? El otro tipo de incertidumbre que les dije, la de tipo B, son incertidumbres sistemáticas que yo de plano, fijo, como estoy utilizando esos instrumentos, esos patrones, esos estándares, de plano fijo van a ir dentro de mi cálculo de incertidumbre. ¿Ya? Veo que algunas personas nos están escribiendo al chat, imagino que son preguntas, entonces al final de la capacitación, al final, cuando acabemos, daremos paso a las lecturas y pues las que estén dentro del tiempo y podamos responder las vamos a responder, ¿sí? En lo posible vamos a tratar de que sean todas. Listo, entonces les vuelvo a repetir, el cálculo de incertidumbre tiene tiene una influencia muy importantísima la validación, ¿ok? Entonces, les repito, la necesidad analítica ya nos da algunos intervalos en donde nosotros podemos ver el objetivo de la incertidumbre, el método. Les dije yo al inicio, al comienzo de la capacitación, el curso no es ningún curso, tampoco les da una receta para el cálculo de incertidumbre, sino que les da una guía para que ustedes, conociendo su método, conociendo sus procedimientos, conociendo su metodología de ensayo, sus instrumentos, su personal, sepan cómo abordar el cálculo de incertidumbre a partir de la validación que ustedes han hecho. ¿Ok? Entonces aquí viene la puesta a punto, es muy importante. Nuevamente les repito, eso los recalqué bastante en el curso de validación, que si yo hago una mala puesta a punto, al final se va a ver reflejado en los objetivos de validación, ¿ok? Se va a ver reflejado porque no voy a cumplir y hoy, como estamos topando el cálculo de incertidumbre, se va a reflejar en esa incertidumbre expandida de mi método. Me va a dar cualquier cosa, ¿ok? No va a cumplir y mucho más si es que yo tengo ya un método normalizado o saqué de bibliografía una incertidumbre que ya me da, no me va a dar si es que yo no hago una buena puesta. Dentro de esta puesta a punto está lo que les mencioné, calibración de equipos,
todos los equipos, sea matraces volumétricos, pipetas volumétricas, buretas, dispensadores automáticos, balanza, ¿sí? La mayoría, por no decir todos los métodos analíticos, físico-químicos, bueno, algunos microbiológicos no, pero la mayoría utilizamos una balanza, ¿sí? Una balanza para realizar nuestra medición inicial en la matriz, en nuestra muestra. Entonces, esa también debe estar calibrada. Ojo, esa también debe estar calibrada. ¿Listo? Y también, por ende, si es que yo utilizo para sacar una medida de magnitud, también me contribuye a mi incertidumbre expandida del método. ¿Ok? Todo lo que yo mida en mi metodología, todo lo que me dé una medida de magnitud, me contribuye a la incertidumbre expandida de mi método. Todo. Si yo pesé 2 gramos, esos 2 gramos, dependiendo de la incertidumbre del equipo y también del analista que haya medido, me contribuye a la incertidumbre. Después de eso yo agregué la preparación de la muestra, me dice que agregue cierto volumen de un reactivo de digestión. Me contribuye a la muestra, ¿sí? La dilución que yo haga para leer esa muestra me contribuye a la incertidumbre. El método que yo, el instrumental que yo utilice para sacar mi magnitud, la medida de mi magnitud, me contribuye a la incertidumbre, ¿sí? Y todo lo demás que yo les había mencionado, ¿sí? Tema de incertidumbre tipo A, lo que son medidas, todo lo que tiene que ver con repeticiones de medidas y estadísticamente al azar, se podría decir, ¿ok? Todo esto me contribuye a mi incertidumbre expandida, ¿ok? Listo. Diapositiva, perdón, se ha copiado, ¿ok? Entonces, en la norma, en la 17025, primero, ¿para qué por qué estamos tomando este curso? Si bien yo ya les dije, aquí en el Ecuador, el SAE, Servicio de Acreditación Ecuatoriana, nos pide, nos dice que tanto los analistas, todo el personal que esté involucrado en la validación debe tener capacitación, tanto en validación como en cálculo de incertidumbre. Entonces, por eso nosotros aprendemos de la incertidumbre. ¿Pero por qué más? ¿Por qué más? Dentro de la norma, dentro de la 17025, específicamente en el 7.6, pues nos menciona que debemos evaluar la incertidumbre de medición, ¿ok? Este punto es muy importante, ustedes lo deben leer detenidamente, ¿sí? Tanto el tema de calidad, el tema de desarrollo de procedimientos, como para iniciar metodologías de ensayo, ¿sí? Porque nos da ya los ciertos tips que nos dice que debemos cumplir, ¿sí? Con la normativa, ¿ok? Entonces vamos a analizarlos uno por uno. El 7.6.1 nos indica que los laboratorios deben, al momento que nos dice una normativa cualquiera que esta sea INE, ISO, todo, me dice deben, es de cumplimiento obligatorio. Todo normativa que me diga deben, yo debo tener un registro de que hago eso, ¿ok? Debe identificar las contribuciones a la incertidumbre de la medición. Cuando se evalúa la incertidumbre de la medición, se deben tener en cuenta todas las contribuciones que son significativas, incluidas aquellas que surgen del muestreo, utilizando los métodos apropiados. Y aquí viene esta parte de muestreo. Muchos no contamos, no está dentro de nuestra metodología de análisis del muestreo. ¿Por qué? Porque nosotros, pues en laboratorios de prestación de servicios, quien lleva la muestra es el cliente. Y nosotros, dentro de nuestros procedimientos e incluso dentro de la notificación al cliente o orden de trabajo, como se haga el acuerdo con el cliente, siempre tenemos nosotros una pequeña notita, ¿sí? Bueno, no siempre. En el caso que se dé, tenemos una notita en donde dice el cliente es responsable de la toma de muestra, ¿sí?
en la mayoría de los casos, no siempre, en la mayoría. Entonces, el laboratorio es responsable del custodio de esa muestra y de la calidad de esa muestra desde que llega al laboratorio. Desde el cliente nos deja en el laboratorio y nos dice, haga este parámetro. Entonces, si esa muestra necesita refrigeración, necesita condiciones ambientales específicas, necesita lo que sea que necesite para que no se altere las propiedades, las características, lo que vamos a medir, debemos nosotros hacer y contemplar dentro de un procedimiento, ¿sí? El muestreo, el muestreo nos aporta sí una incertidumbre, pero nosotros en este caso que les menciono, cuando no hacemos el muestreo, cuando el muestreo hace el cliente, la persona que nos deja la muestra, nosotros no tenemos inferencia dentro de esa contribución a esa incertidumbre, ¿sí? En algunos casos sí, por ejemplo, cuando se toma muestra por ejemplo, en el caso ambiental, en el caso de toma de muestras de agua, cuando nosotros vamos a hacer DBO, DQO, sea por el método que sea, método Harras, método Oxitol, etcétera, de titulación, eh, la muestra debe ir dentro de un frasco Winkler, ¿no? Ustedes conocen un frasco, bueno, no sé si conocen un frasco Winkler, pero un frasco Winkler, ¿qué es lo que te toma la muestra sin que haya condiciones de oxígeno, dentro de la muestra, dentro del frasco, para que no se altere, como les menciono, DBO y DQO, que es demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, no haya el oxígeno necesario para que estos parámetros se me cambie, se me altere, ¿listo? Entonces, en ese caso sí hay una injerencia en el muestreo, porque si yo tomo mal y yo no tomo no tengo en cuenta estos tips, estas cosas que me indica, que me indica la propia metodología de análisis, estoy alterando mi muestra, estoy alterando luego la medida, estoy alterando mi magnitud de medida, ¿ok? Entonces ahí sí yo debo evaluar qué tanto contribuye mi muestreo en mi incertidumbre. En el caso que no, pues identifico, sí, debo identificar, sí, pero no le, como nosotros decimos acá, no le paro mucha bola porque eso viene desde el cliente, ¿ok? Eso, ¿ok? Entonces, el siguiente punto de la norma nos dice que un laboratorio que realiza calibraciones, incluidas las de sus propios equipos, debe evaluar la incertidumbre de medición para todas las calibraciones. Esto va más para laboratorios de calibración que para laboratorios de análisis, ¿ok? De ensayos. El 7.6.3 ese sí incluye a los laboratorios que hacen ensayos, ¿ok? Me confirma, por favor, me confirmas, Michelle, si es que se está cortando la transmisión, porque me están diciendo que la transmisión se corta a veces, entonces, para ver qué está sucediendo. ¿Listo? Me confirmas esto nada más, Michelle, por favor. Entonces, ¿qué nos menciona este punto de la norma? Un laboratorio que realice ensayos debe evaluar la incertidumbre de medición. Aquí ya me indica, debe evaluar la incertidumbre de medición. Entonces, es algo obligatorio que yo debo hacer por cumplimiento de norma. Cuando el método de ensayo no permite una evaluación rigurosa de la incertidumbre de medición, se debe realizar una estimación basada en la comprensión de los principios teóricos. Aquí viene lo que les había mencionado desde el principio, la necesidad analítica, conocer mi metodología, conocer mi infraestructura, equipos, etc. O la experiencia práctica de la realización del método. Entonces, por este punto es que el SAE nos dice que nos pide, nos obliga el Servicio de Acreditación Ecuatoriana en el caso de Ecuador, que es el que evalúa y nos da las certificaciones de acreditación bajo la norma 17025, nos dice, en pocas, igual nos dice nos obliga a que el personal técnico debe estar capacitado tanto en la metodología que está haciendo como en validación y cálculo de incertidumbre por esta frasecita que está aquí, ¿sí? Que les dice, cuando el método de ensayo no permite una evaluación rigurosa de la incertidumbre de medición, se debe realizar una estimación basada en la comprensión de los principios teóricos
o la experiencia práctica de la realización del método. Si yo no tengo experiencia, no tengo capacitación, no estoy calificado y cualificado para esa metodología, para la validación o para el cálculo de incertidumbre, ¿cómo yo evalúo, sí, la incertidumbre de este método? Si yo no sé, ¿ok? Entonces, para asegurarse de que el personal técnico sepa, el SAE nos pide esto, nos pide, ¿ok? Las notas, vamos a ver las notas. Un punto importantísimo aquí que les comento por experiencia. Yo cuando inicié en el tema este de análisis de laboratorio, temas de calidad, temas de normativa, la 17025-9001, las notas que dan los puntos, a veces yo mucho no les paraba asunto. Pero las notas muchas veces nos dan, incluso nos dicen cómo realizar ciertos puntos. Incluso en validación, las notas nos indican qué parámetros debemos de evaluar dependiendo de nuestro método. Y algunas notas, lastimosamente, nos dicen esta famosa palabra que les dije, nos ponen el deben, es decir, un cumplimiento obligatorio por normativa. Entonces, si no les paramos asunto a las notas, de seguro en algún momento nos va a caer una no conformidad, ¿ok? Entonces, por experiencia, y a mí me pasó que por no pararles asunto a las notas, me cayeron algunas no conformidades. Entonces, leamos también esta nota. Dice, en los casos en que un método de ensayo reconocido especifica límites para los valores de las principales fuentes de incertidumbre de medición y especifica la forma de presentación de los resultados calculados, se considera que el laboratorio ha cumplido con el apartado 7.6.3, siguiendo el método de ensayo y las instrucciones relativas a los informes. Les había mencionado que hay algunos procedimientos, sobre todo en la AOAC, que me indican y ya me dicen en su metodología, si no sé si ustedes han revisado una vez, han visto uno de estos métodos en el AOAC, pero en estos métodos te indican tanto metodología como instrumentos en algunos. Te dicen, no te dicen marca, pero sí te dicen, utiliza tal equipo de tales condiciones con tal detector y que sea capaz de medir en este rango de trabajo. Y tú vas a hacer la curva de calibración en estos 6 puntos específicos. Con eso, si haces todo eso que te digo, vas a obtener una reproducción. Incluso te indican qué material de referencia certificado utilizar. Te ponen, eso sí, el número CAS o el número NIST del material de referencia. Y te indican, este material, se utilizó el material de referencia NIST, tanto, o el número CAS, etc. Y te dicen, si haces todo esto que te digo, con un instrumento parecido al que te digo, vas a tener una desviación estándar de reproducible de esto, de tanto, vas a tener un coeficiente de correlación lineal de tanto, y ya me está dando una función respuesta, y por lo tanto una incertidumbre de función respuesta, e incluso te dice, vas a tener un coeficiente de variación para aceptar o rechazar resultados de tanto. Y en algunos casos te dice una incertidumbre combinada de tanto, ¿ok? Entonces, si tu metodología ya tiene todo esto, únicamente lo que haces en tu validación es hacer referencia a esta normativa, utilizas esa normativa, calibras obvio sí todo y que todo esté dentro de lo que te dice esa norma, ese procedimiento, y corroboras esos resultados con una validación, ya no tan extensa como una validación de un método no normalizado o una validación de un método que no te haya dado estas pautas, estos parámetros. Te sirven estos como objetivos de tu validación y haces lo que te dice esta nota, ¿ok? Pero eso sí debes corroborar. Eso sí debes corroborar. Únicamente no te sirve decir, mira, es que yo cumplo con todo esto, lo que me dice el parámetro, no validé, no hice nada, allá la incertidumbre. No, debes corroborar. Debes corroborar. ¿Listo? Nota 2. Para un método en particular en el que la incertidumbre de medición de los resultados se haya establecido y verificado, no se necesita evaluar la incertidumbre de medición para cada resultado, si el laboratorio puede demostrar que los factores críticos de influencia identificados están bajo control. Aquí en esta nota, por ejemplo, yo cuando el SAE
nuevamente el Servicio de Acreditación Ecuatoriana te indica que incluso en los parámetros de validación te exige ya ciertas cosas, como por ejemplo en la curva de calibración. En la curva de calibración de un método instrumental, el SAE ya te dice y te exige como criterio de evaluación que mínimo tenga 5 puntos de calibración, ¿sí? Antes no te decía nada. Antes no te decía nada. En las nuevas revisiones ya te indica que debes tener al menos 5 puntos de calibración, ¿ok? Asimismo, te indica que para para tu rango de trabajo, ¿sí? Tu rango de trabajo es diferente a tu intervalo de confianza. Ojo, el intervalo de confianza es el resultado de la medida del mensurando que tú das de tu análisis conjuntamente con el valor de incertidumbre. El rango de trabajo es tu límite de cuantificación hasta el valor más alto que tú puedes medir con una probabilidad estadística del 95%, es decir, con una incertidumbre expandida que te definiste y que está dentro de tus resultados, aceptable y comprobable. ¿Ok? Entonces, tu límite de cuantificación es de, me invento, 2 ppm y el valor máximo evaluado de tu validación es de 100 ppm, pues tu rango de trabajo es de 2 a 100 ppm. Y el SAE te indica que debes tener dentro de tu rango de trabajo, te indica que debes tener al menos 3 niveles. Un nivel medio, un nivel bajo, un nivel alto. Al menos 3. Tú te defines cómo tienes esos niveles. Por ejemplo, si en el mismo ejemplo, de 2 a 100 ppb, si tú quieres tener 3 niveles, uno de 2 a 30, de 30 a 60 y de 60 a 100, pues lo haces en esos rangos. Si quieres ir por diluciones es decir, con matrices volumétricos, si quieres tú de esa manera, pues lo haces. Tienes 5, 10 niveles, los que tú, al menos debes tener 5, ¿ok? Eso nos dice el SAE. Entonces, ¿a qué refiere esta notita? La notita en particular me indica que si yo tengo los 3 niveles y yo evalúo la incertidumbre en cada nivel, yo puedo evaluar como, definir como incertidumbre expandida a la incertidumbre más alta de estos 3 niveles, ¿sí? A la incertidumbre más alta de estos 3 niveles. Si es que yo hago una dilución, si es que yo los niveles los tomo por diluciones, hago la incertidumbre más alta de cada dilución. Yo puedo evaluar para todos los niveles, expresarlo como la incertidumbre expandida más alta. O por niveles. ¿Sí? Como ustedes lo prefieran, como su metodología los dé, como ustedes prefieran analizar estos resultados. Nota 3 para mayor información adicional. Véase la guía. Bueno, todas estas guías demás que nos indican que son también conceptos para incertidumbre, etcétera, ¿ok? Otro punto específico de la norma en donde nos indica que donde está involucrada la incertidumbre es en el 7.8.3, requisitos específicos para los informes de ensayo. ¿Ok? Específicamente me indica que yo debo evaluar, expresar mi resultado con la incertidumbre del método en el punto C. Cuando sea aplicable, la incertidumbre de medición presentada en las mismas unidades que el mensurando o un término relativo al mensurando, por ejemplo, porcentaje, cuando sea pertinente a la validez o aplicación de los resultados de ensayo, una instrumentación del cliente o que lo requiera y la incertidumbre de medición afecte a la conformidad con un límite de especificación. Y aquí viene un punto importantísimo que muchas veces también nos da dolores de cabeza en los resultados, es la toma de decisión, ¿sí? Toma de decisión en límites o la regla de decisión que se llama. Entonces, esta regla de decisión tiene ciertas características metrológicas que por tiempo no vamos a verlo hoy, pero sí lo vamos a tomar en el curso, ¿ok? Pero ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto?
Como les había mencionado al principio, les di el ejemplo. eh, Nuevamente tenemos, bueno, por el chat algunas preguntas nos están haciendo, ya las vamos a ir respondiendo cuando acabe. ¿Listo? Perdón, un poquito de agua que me estoy quedando un poquito sin voz. Listo, entonces, les había yo dado un ejemplo al iniciar cuando empezamos la capacitación. Les di el ejemplo de el tema de la necesidad analítica. Una institución de control, sea cual sea esta, me va a controlar y va a evaluar, me invento, que las exportaciones de cacao tengan un límite máximo de concentración de cadmio en almendra de 10 ppm. Esa es la necesidad analítica, ¿ok? Entonces, yo voy a hacer todo lo posible para que mi rango de trabajo, que es el límite que me está dando, esté dentro de mi rango de trabajo. No en el límite inferior, no en el límite superior, por obvias razones, sino en el medio de todo mi rango de trabajo. ¿Sí? Entonces, si el límite me dice que debe ser mínimo 10 ppm, pues voy a procurar en lo posible que mi rango de trabajo, pongo como ejemplo, esté entre los 2 y los 20 ppm, para que el 10 de la normativa esté en el medio, ¿sí? Porque no saco nada si es que mi metodología, mi instrumentación, mi personal, mi método, mi análisis, mi procedimiento, tenga el límite, como límite de cuantificación 10 ppm. Si está menos una muestra, pues no voy a saber si es que sí cumple o no cumple. ¿Ok? Si es que no tiene ese límite máximo que me pide de concentración de cadmio. Lo mismo al revés, si es que mi intervalo de trabajo está entre 2 y 9, ¿cómo yo voy a determinar si es que una muestra está con el límite que me pide la norma, la institución de control o más? Entonces, ese es la cosa de la necesidad analítica. Entonces, si está dentro del 10, ¿qué pasa si yo hago mi análisis y una muestra me dice que está con el 9 ppm, no, 9.5, 9.6, ya, 9.6 ppm de cadmio, más o menos 0.4. Ahí viene lo que son temas de regla de decisión, porque en el límite superior del intervalo de trabajo está con el límite máximo, es decir, no cumple. Yo no puedo exportar eso porque tiene el límite más bajo que me impide exportar. Pero al otro lado, con el límite inferior, sí cumple. ¿Ok? Entonces esa es la regla de decisión que nosotros debemos saber, y son temas ya metrológicos, como les digo, un poco más específicos, y eso nos da, para eso también nos exige la incertidumbre. Si es que yo no presento mi resultado con incertidumbre, y les pongo otro ejemplo, ya no me da 9.6 más menos 0.4, sino me da 9.8 más menos 0.4, ¿sí? Me estoy pasando de ese límite, es decir, estoy más de 10 ppm de cadmio en almendra que me exige la institución de control, y muy probablemente si es que yo mando eso a un mercado internacional, no va a pasar y me van a devolver y me van a cobrar multas, ¿ok? Entonces, para eso, si es que yo no reporto esa incertidumbre, muy posiblemente yo no me voy a dar cuenta de esto, ¿sí? Entonces, al exportar mi producto, al mandar mi producto, pues voy a caer en estos problemas. Entonces, para eso nos sirve también realizar el cálculo de incertidumbre conjuntamente con la regla de decisión. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a cuáles son las etapas, ¿sí? El procedimiento para el cálculo de incertidumbre. Si bien es cierto, yo al inicio no les dije que no les iba a dar una receta, no les iba a decir, mira, así se hace, así se calcula, y haciendo esto tú vas a obtener la incertidumbre de tu método, sino que les dije que les iba a dar una guía y les iba a dar un apoyo con ciertos conceptos y ciertos tips para el cálculo de incertidumbre. Este es un cuadrito muy, muy bueno.
en donde pues nosotros vemos cómo comienzo y cómo termino el cálculo de incertidumbre. Primero, la etapa 1, especificación del mensurando. Sí, les había dicho, el mensurando es la magnitud que se desea medir. ¿Ok? Entonces, el ejemplo del esfero que les dije, yo quiero saber cuántos gramos tiene el esfero, entonces pongo en una balanza y me dice la balanza 2. ¿2 qué? 2 gramos. Especifico mi mensurando. Las unidades son muy, muy, muy importantes. ¿Sí? En el cálculo de incertidumbre. En realidad en todo, ¿sí? Porque si yo digo que tiene 2 ¿qué? 2 gramos, 2 miligramos, 2 kilogramos, no sé. Pero al momento de realizar el cálculo de mi incertidumbre, siempre manéjese con unidades. Vamos a ver cuando veamos en el curso, cuando hagamos el ejemplo, vamos a ver cómo hacer la incertidumbre estándar de cada parámetro. Es decir, quito unidades para yo poder combinar, ¿sí? ¿Cómo quito unidades? Pues eso vamos a verlo más adelante con una fórmula, pero más profundamente con el ejemplo que vamos a hacer en el curso de cálculo de incertidumbre, ¿ok? Entonces, especificación del mensurando, ¿sí? Luego, la identificación de las fuentes de la incertidumbre que les había mencionado y que nos dice la norma en la 17025, en el punto que leímos, nos dice que debemos identificar las fuentes de incertidumbre. Todas deben estar identificadas, así no contribuyan en nuestra incertidumbre, ¿sí? Todas deben estar especificadas, identificadas. Como les dije, el muestreo contribuye en incertidumbre, pero si yo no hago el muestreo dentro de mi trabajo, dentro de mi medición, pues no va a contribuir en la incertidumbre de mi metodología. Puede ser que otro laboratorio sí haga el muestreo. A ese laboratorio sí le va a influir esa incertidumbre, le va a contribuir esa incertidumbre a su incertidumbre expandida. ¿Ok? Por eso les había mencionado en una de las primeras diapositivas que cada laboratorio sabe cómo identificar su incertidumbre por su propia experiencia. ¿Okay? Entonces, la incertidumbre de mi laboratorio en el mismo parámetro, con la misma metodología, con los mismos posiblemente estándares y materiales de referencia, no va a ser la misma que otro laboratorio que está acreditado o validando o haciendo el cálculo de incertidumbre en la misma matriz, mismo analito, mismo mensurando. ¿Ok? Porque son diferentes realidades, diferentes parámetros. ¿Ok? Luego viene la etapa 3. Toda esta etapa 3 se la hace dentro de la validación. Toda esta etapa 3 viene dados por los parámetros de validación y por los cálculos propios que nosotros hacemos. Primero, simplificación por agrupamiento, es decir, veo cuáles son las fuentes de incertidumbre dentro de un mismo parámetro, ¿sí? Es decir, función respuesta, la incertidumbre de la función respuesta que habíamos hablado dentro de la curva de calibración me va a dar una incertidumbre de tipo A, la que me da por repeticiones de mi curva de calibración, ¿sí? Ese es de tipo A. Esa es una incertidumbre, pero es una incertidumbre estándar de mi función respuesta. Pero también me van a contribuir lo que les había mencionado, los patrones, los estándares y los materiales volumétricos que yo utilizo para hacer los estándares de la curva. Es decir, me explico, si mi curva, como les dije, el SAE me dice que mínimo debo tener 5 puntos en mi curva. Entonces mi curva va 2, 4, 6, 8, 10 ppm. Para obtener esos estándares, yo tomo el estándar analítico concentrado de, digamos, tengo uno de 50 ppm con certificado y valor de incertidumbre y diluyo para estas 5 concentraciones, 2, 4, 6, 8 y 10. Para hacer estas diluciones utilizo material volumétrico, matrazo aforado, pipeta volumétrica o micropipeta, es el caso, pero también con incertidumbre. Todas estas incertidumbres contribuyen a la incertidumbre combinada de la función respuesta. Entonces, a eso significa el agrupamiento. Todo lo que es de un solo parámetro, lo agrupo. Y
para agruparlo, lo que les había mencionado, manejo unidades, y si es que, por ejemplo, tengo unidades diferentes, ¿qué es lo que hago? Tengo que hacer lo que les había mencionado anteriormente, estandarizo, ¿sí? Ok, entonces divido para la medida, divido para la medida de la que saco para quitar unidades y así poder combinarlas, ¿ok? Eso lo vamos a ver con un ejemplo en el curso de incertidumbre, ¿ok? Les había mencionado, a mí me gusta dar este tipo de cursos, como me hubiera gustado que me den a mí para no estar en el momento de hacer el análisis estadístico, primero empezar con el diseño experimental y luego ya con esos datos, pues sentarme y ahora qué hago. Y eso me pasó, y ahora qué hago. Entonces a mí me gusta darlos como me hubiera gustado que me lo den a mí. En los cursos que yo tomé no fueron malos, fueron muy buenos, con profesionales excelentes, pero esta clase de cosas, de tips, los adquieres con experiencia. Entonces yo les voy a dar, y ahora espero en esta hora y media, creo que vamos ya a haberles dado esos tips para que ustedes puedan, puedan hacerlo y puedan ya iniciar con este tipo de trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo en el curso, vamos a hacer esta parte de, me están preguntando muchos cuándo se vuelve a dar el curso de validación. Pues el curso de validación, les pido que estén atentos a las redes sociales de estrategia, ¿sí? Al chat por WhatsApp de estrategia. Ellos envían cronogramas mensuales, semanales, incluso anuales de cuándo se van a dar. ¿Listo? Ahí para que ustedes puedan nuevamente tomar el curso de validación. Entonces vamos, la cuantificación de los componentes remanentes, la cuantificación de los componentes agrupados, que es lo que les digo. ¿Cuáles son los remanentes, por ejemplo? Los remanentes son de la preparación de la muestra en el tema de pesaje. Ese es un posible remanente, porque no puedo agrupar con otro parámetro de la validación o del cálculo de incertidumbre, ¿ok? Ese es un remanente. La conversión en incertidumbre estándares, como les digo, la incertidumbre estándar es la que con la que voy a poder trabajar ya sin unidades. Si yo no puedo sumar, como les digo, una remanente en el caso de masa, que está en gramos, con el tema de una incertidumbre combinada, que yo voy a combinar función-respuesta que me da en concentración, ppm, miligramo por mililitro, microgramo por mililitro o miligramo por litro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sumo esto? No puedo sumar manzanas con peras, como decimos coloquialmente. ¿Cómo hago? Estandarizo, ¿sí? Quito unidades. ¿Cómo quito unidades? Dividiendo para la medida de la que se deriva. ¿Cuál es la medida de la que se deriva? Por ejemplo, un estándar analítico, vuelvo al ejemplo de la curva de calibración 2, 4, 6, 8 y 10. El estándar de 8 ppm, voy a sacar la incertidumbre estándar de ese patrón de 8 ppm. ¿Cómo saco? ¿Qué me contribuye? Me contribuye el estándar madre que yo saqué de 50 ppm con su incertidumbre. Me contribuye el material de preparación que yo hice, el material de preparación que yo utilicé, que es matraz aforado, que es pipeta, volumétrico, micropipeta, en el volumen que yo esté, y por ende, yo tengo la incertidumbre del matraz aforado, si es de 100, si es de 50, pues sé cuál es la incertidumbre de 50 o cuál es la incertidumbre de 100 ml de ese matraz aforado. Si es de una pipeta, pues sé de esa pipeta. Si es de una micropipeta, ojo, aquí muy importante. Aquí muy importante, muy importante. Cuando yo vaya a mandar a calibrar, y esto es un tip esencial que les doy, cuando yo voy a mandar a calibrar un material volumétrico que es, ¿cómo es esto? Ajustable, es decir, una micropipeta, sea monocanal, multicanal, un dispensador automático, un titulador automático, incluso una bureta automática, una bureta de vidrio, yo debo mandar a calibrar en el rango que voy a utilizar.
Si voy a utilizar la micropipeta para hacer mi dilución, una micropipeta de 100 a 1000, voy a utilizarlo con 500 microlitros, pues mando a calibrar en 500 mililitros. Si yo, y esto, nuevamente les repito, esto yo lo veo cuando en la puesta a punto de la validación, ¿sí? Si yo no hice esto, y mandé a calibrar la micropipeta de 100 a 1000 microlitros, mandé a calibrar en 800 microlitros. No sé cuál es la incertidumbre en la medida que yo necesito en los 500 microlitros. No sé cuál es esa incertidumbre. No puedo hacer la incertidumbre estándar de esa medida. Por ende, no puedo combinarla con las demás. Y si yo en ese momento digo, ya nada, voy ahorita a calibrar. La calibración me sale fuera de rango. Se marchó toda la validación. Tengo que comprar una nueva micropipeta, mandar a calibrar en el rango que quiero y volver a hacer los análisis o de plano volver a repetir todo, ¿ok? Ojo con esto. Y eso también lo mencionamos y lo dijimos en el curso de validación, ¿sí? Todo esto se ve en la puesta. Entonces, así yo vuelvo al ejemplo. Entonces, tengo estas tres. La medida patrón, medida de la pipeta volumétrica y medida del volumen aforado, ¿ok? ¿Cuál es la medida de la que se deriva la incertidumbre del patrón? Se deriva de los 50 ppm que les dije el patrón que es. Entonces divido esa incertidumbre, con la medida que se deriva y la estandarizo. ¿Cómo estandarizo la de la micropipeta? Estandarizo dividiendo para la medida de la que se deriva, los 500 microlitros. Divido para los 500 microlitros, estandarizo. El matraz volumétrico, el matraz aforado, dividido para la medida que se deriva, 100, dividido para 100 ml y quito unidades. Así yo combino todas estas. ¿Cuál es la combinada? Sería la incertidumbre del estándar de 8 ppm, ¿verdad? Esa es la combinada de todo lo que les mencioné. E incluso esta luego la vuelvo a combinar para combinarla con la de toda la curva de calibración de estándares, la incertidumbre de tipo B, la sistemática, que les vuelvo a mencionar, es la que nunca va a cambiar porque me da por certificado y por trazabilidad metrológica. ¿Ok? Listo. Esto, ¿sí? Ahorita tal vez ustedes no me entendieron o se están un poquito aburriendo por lo que les estoy mencionando, Con un ejemplo es mucho más fácil, así que el ejemplo, ahorita por tiempo no vamos a hacer un ejemplo porque como les menciono y como hemos visto durante todo el curso, necesitamos pues desde la validación. Ok, entonces un ejemplo, hacerlo ahorita nos va a llevar mucho tiempo. Entonces la etapa final, la etapa 4 y es el cálculo de la incertidumbre estándar combinada, ¿sí? Como les menciono, combino todo lo que debo combinar. Reviso, reevalúo, ¿sí? Veo si en realidad cuál es una práctica que muchos laboratorios, hacen, es evaluar cuál fuente de incertidumbre es la que más me está aportando a mi incertidumbre expandida. Entonces, ven cuál es la o las que más están aportando y esa es la que vuelven a revisar. Y la que en algunos casos, me incluyo, cambio ciertas cosas, hago una mini validación cambiando estándares y veo si eso en realidad vuelve a darse en una validación. Si esto vuelve a darse, significa que estamos por el buen camino, porque cambié ciertas cosas, ¿ok? Por último, se calcula la incertidumbre expandida. La incertidumbre expandida no es más que sumar todas las combinadas, todas las incertidumbres combinadas y multiplicarlas por el factor de cobertura. El factor de cobertura es 2, siempre, sí, es 2, en este caso para la expandida es 2. Vamos en los ejemplos, cuando llegamos al curso de incertidumbre, vamos a ver que en algunos casos es 3, ¿sí? Esto depende de la incertidumbre, o cuadrático, triangular, o datos que yo no tengo, que no me proporciona ni equipos, ni manuales, ni certificados, ¿sí? Entonces, eso vamos a discriminar en el curso y ver cómo se calcula. Listo, estos son los conceptos básicos, ¿sí? Que al momento pues hemos estado tratando la desviación. Esto ustedes deben tener muy, muy en claro y vamos a analizarlo muy, muy detenidamente en el curso. Ahora por tiempo pues ya estamos
yendo a terminar, se nos está yendo a terminar el tiempo y quiero yo responder la mayor cantidad de preguntas que haya habido. Ha sido una capacitación muy breve, va a haber muchas preguntas, ¿ok? Entonces, pero estos son los conceptos básicos que ustedes deben entender, ¿ok? Entonces, lo que les había mencionado, la evaluación de tipo A, la incertidumbre de tipo A, es el método de evaluación de la incertidumbre por medio del análisis estadístico de una serie de observaciones. Entonces, esta serie de observaciones viene dada por la reproducibilidad, por la repetibilidad, por la función respuesta, por el material de referencia, y eso lo vimos dentro de la validación. El material de referencia también debo ver cómo varía, cuál es la desviación estándar del material de referencia certificado, principalmente para ver porcentaje de recuperación y cómo evalúa mi método una medida, una magnitud dada con una incertidumbre expandida dada. ¿Ok? Eso lo vamos a ver también en el curso de evaluación más a fondo. La evaluación o la incertidumbre de tipo B es el método de evaluación de la incertidumbre por medios distintos del análisis estadístico de una serie de observaciones realizadas directamente por preparación o una sistemática, ¿ok? Esa no va a cambiar. La estándar es la que les dije, la incertidumbre sin unidades, la que yo puedo sumar a otras. La combinada es la suma de todas estas incertidumbres estándar dentro de un mismo parámetro. Es decir, yo no puedo sumar la incertidumbre estándar de el pesaje, esta que vimos que que estaba aparte del pesaje, con la de reproducibilidad. No puedo, tengo que siempre combinarles de acuerdo al parámetro, de acuerdo a sus conceptos estadísticos. ¿Listo? Incertidumbre expandida es la que nosotros ya reportamos en nuestro informe de ensayo, es la que ya, la final, la que decimos es el intervalo que mencionamos, el intervalo de confianza que mencionamos al principio, ¿sí? Factor de cobertura. El factor de cobertura generalmente es 2, ¿sí? Generalmente es 2. Cuando no sabemos el factor de cobertura, lo utilizamos como 3. El factor de cobertura en los certificados de calibración, en todos los certificados de calibración, y por eso ustedes deben revisar los certificados de calibración. Siempre me viene dado, siempre. Y en su mayoría es 2, ¿sí? Siempre viene dado el factor de cobertura en los certificados. Cuando yo mando a calibrar, si no me llega el certificado con un factor de cobertura, eso yo no acepto y dudo de esa capacidad analítica del laboratorio de calibración al que estoy mandando, ¿sí? Entonces, todos vienen ese factor de cobertura, ¿ok? En los que no, pues debo yo verificar por qué no. Y si es que definitivo no tengo, pues yo asumo que es 3. Eso lo vamos a ver en la capacitación. Aquí vemos cómo yo evalúo las fuentes de incertidumbre, ¿sí? Entonces ya la metodología que más se utiliza es esta, la espina de pescado, la de Kaori Ishikawa. Esta es muy muy didáctica y muy fácil de entender cómo yo veo, identifico las fuentes de incertidumbre, ¿ok? Como ustedes pueden ver, veo el patrón, la muestra, el instrumento, el procedimiento, el ambiente, el operador. Entonces veo en el patrón la trazabilidad, estabilidad, homogeneidad, es decir, en este caso, cuando yo evalúo el patrón, es decir, los estándares de calibración. La muestra, cuál es la estabilidad, características físico-químicas y la representatividad. ¿Cómo evalúo esto? Con el material de referencia, también con el material de referencia certificado. Instrumento, procedimiento, etcétera. ¿Ok? Aquí también debería estar, y el que responda ahorita, responda a Chado Barreres, le vamos a tomar en cuenta para las becas que dijo Michelle al principio. El que responde esta pregunta. ¿Qué falta aquí? ¿Qué fuente de incertidumbre falta en esta espina de pescado? En este Kaori Ishikawa. ¿Qué fuente de incertidumbre falta aquí? ¿Sí? ¿Cuál fuente? Y hablamos de eso. Nos dimos un tiempito para hablar de eso. ¿Ok? Entonces respondan a los chats y Michelle,
porfa, para que me ayudes tomando en cuenta y viendo quiénes son los que responden. Les voy a decir al final de la presentación, ya estamos acabando, cuál es la respuesta, ¿ok? Entonces, indíquenme, respondan cuál es la fuente de incertidumbre que falta aquí. Aquí está el método de evaluación de la incertidumbre tipo A, ¿sí? Esta es una fórmula, ¿sí? Es una fórmula pequeña, ¿ok? No es muy difícil, únicamente el valor de la incertidumbre dividido para, cuando son, en este caso tipo A, son medidas, repeticiones de mediciones, n es el número de repeticiones, ¿sí? ¿Cómo se evalúa? Esta es la fórmula para el cálculo de la incertidumbre, esta es la que les mencioné acá, la estándar, ¿sí? La estándar. ¿Okay? La evaluación de tipo B viene dada por los certificados de calibración u otros tipos de certificados, manuales de instrumentos, experiencia en el uso de instrumentos y el conocimiento sobre el sistema de medición, ¿sí? Lo que les acabé de mencionar antes. Y aquí está un certificado, un NIST, en donde me dice el analito, me dice el lote y me da el valor de medida. Si ustedes ven la incertidumbre, al lado de incertidumbre dice que mi de talio, el certificado de valor de Y de de talio, es de 9.9 miligramos por cada gramo, más o menos 0.02 miligramos por cada gramo. Me dice incluso que el valor de la incertidumbre está ahí, y por ahí en algún lado del certificado también me dice el factor de cobertura. ¿Sí? Vamos a aprender cómo aceptar un certificado y qué parámetros, qué valores, qué datos del certificado me sirven a mí. Ustedes, si han trabajado en un laboratorio, los que han trabajado en un laboratorio y han mandado a calibrar, ven que el certificado viene millón cosas, vienen un montoncísimo de cosas, ¿sí? No es muy difícil saber para qué es cada cosa, pero sí necesitamos nosotros al menos tener muy bien en claro qué es lo que nos sirve a nosotros para, qué es lo que nos sirve a nosotros para nuestra incertidumbre, nuestro cálculo de incertidumbre y nuestra validación. Incertidumbre estándar, tanto de tipo A como de tipo B, se expresa de esa manera, ¿sí? La incertidumbre estándar combinada se representa de esa manera, ¿ok? La incertidumbre tanto de tipo A como de tipo B estándar se representa de esa manera y es la que yo sumo para hacerla combinada, ¿sí? Nuevamente les repito, combino las que estén dentro de un mismo parámetro, ¿ok? Y la incertidumbre expandida es la que les menciono, que es por el factor de cobertura. Es la incertidumbre combinada, todas las incertidumbres combinadas, ¿sí? Por el factor de cobertura. El factor de cobertura de seguridad generalmente toma valores de 2 o 3, con un nivel de confianza aproximado del 95.45%, del 99.95% respectivamente. Generalmente es de 2 porque sigue una distribución normal, toda repetición. En una validación nosotros, al hacer las repeticiones, esperamos una distribución normal, ¿sí? Entonces, por eso tomamos un alfa del 0.5 y por eso tomamos un factor de cobertura de 2. Y por eso la mayoría de incertidumbres en un certificado, en un análisis, es de 2, ¿ok? Son un poco temas ya estadísticos, ¿sí? Hay dos formas de expresar correctamente la incertidumbre, ¿sí? La incertidumbre expandida, es decir, el valor de medida más menos la incertidumbre expandida con las mismas unidades, ¿sí? O en porcentaje, ¿sí? Es decir, mediante la incertidumbre estándar combinada, es la combinada, ya no la expandida, ¿ok? Como en el ejemplo que ustedes ven. Contenido de paracetamol 100.1% con la incertidumbre estándar de 1.2%. La incertidumbre estándar corresponde a la desviación estándar y eso vamos a ver cómo diferenciar y cómo expresar correctamente los resultados en un informe. ¿Okay? Así como la toma de decisión y la regla de decisión con una normativa específica, con un límite superior e inferior. Esto es lo que les mencionaba, la regla de decisión. Si ustedes ven, el límite superior en el primer ejemplo está dentro de los límites. ¿Qué pasa si mi incertidumbre sale fuera de un límite, o superior o inferior? ¿Sí? ¿Y qué pasa si completamente mi medida está fuera, pero mi incertidumbre está dentro? Como pueden ver en el cuarto ejemplo.
Y esto vamos a verlo dentro del curso de incertidumbre. Les invito a que lo tomen, a que lo veamos. Y listo. Ok, siendo las hora de ahorita 8:51, pues yo de mi parte les agradezco por la atención, les agradezco también por sus respuestas, les agradezco también sus preguntas, ¿sí? Aquí me preguntan también el ensayo de aptitud. Sí, el ensayo de aptitud, una prueba interlaboratorio, también me genera incertidumbre, ¿sí? También me genera incertidumbre. Yo lo puedo utilizar dentro de la incertidumbre de material de referencia, ¿ok? Entonces, eso. Estos son los servicios que les brinda estrategia, ¿sí? Ustedes, como les mencionó Michelle, están dentro de el área de inocuidad de alimentos en consultorías y capacitaciones de inocuidad de alimentos. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes hasta esta hora. Ya no sé desde qué países nomás nos están viendo. Gracias por sus horas de sueño. En algunos casos, por aquí tengo que están 20 participantes, por acá tengo 38 participantes. Veo también que han respondido, algunos han respondido la pregunta que les dije, que les vamos a tomar en cuenta para las becas que les dijo Michelle, ¿sí? Vamos a evaluar quién. Entonces, acabando, hasta aquí se acaban las respuestas, exactamente siendo las 8:52. Pues Michelle, para que tomes en cuenta las 8:52, quienes nos respondan desde ahorita, ya no les damos la beca. ¿Qué es lo que faltaba? Y les habíamos mencionado, ¿qué es lo que faltaba en esta espina de pescado, en esta fuente de incertidumbre? Y les mencioné que debemos ponerla, sin embargo, si es que no lo hacemos, simplemente no la damos. ¿Ah? Es el muestreo, todo el muestreo. Aquí está, aquí dice muestra, es diferente la muestra del muestreo. Ojo. El muestreo, aquí falta el muestreo, ¿sí? Debe ir aquí el muestreo. Si es que yo no hago el muestreo, pues encima del muestreo aquí pongo una X porque yo no evalúo y por ende no es una contribución a mi incertidumbre, ¿sí? Pero lo identifico aquí y les dije, eso se debe identificar. En algunos casos sí contribuye, como el caso que les dije en el análisis DBO de QO. En otros casos, no, ¿ok? Entonces, ahí vamos a ver con Michelle quién respondió. Muy buenas noches, Entonces, ingeniero. La respuesta correcta que usted menciona, no hemos tenido un ganador. ninguno, lastimosamente. Bueno, les había mencionado, ¿sí? Entonces, ahí un poquito más de atención nada más, pero les dije, el muestreo, si yo no lo hago, no me contribuye, pero debo identificar. La norma, nuevamente les pongo en punto de norma, les dice que el laboratorio debe identificar todas las fuentes de incertidumbre. ¿Sí? Aquí les menciona, debe identificar. Ok, entonces, por ende, si yo debo identificar, debe estar aquí, pero si no me contribuye, pues no le paro asunto, no le paro bola. Listo. Aquí están, estos son los datos de contacto de estrategia, el WhatsApp, la página de Facebook, la página de Instagram, página web y los correos en el caso de